A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Corría la mitad del siglo XIX en España, y el sueño de vivir de la literatura quizás no era más que eso, un simple sueño, pero eso era lo que ambicionaba al fin y al cabo un joven llamado Gustavo Adolfo Bécquer. A Bécquer nunca le sonrió la fortuna y en alguna ocasión obtuvo un puesto como escribiente en un organismo gubernamental. Bécquer, que además era un gran pintor y dibujante, dedicó algún momento para pintar una escena de Shakespeare. Entonces el jefe lo descubrió y le dijo: Es usted un gran artista, señor Bécquer, pero mi oficina no necesita de vagos pintores. Vaya a pintar en los parques, en la calle. Usted está despedido. Y Bécquer tuvo que abandonar aquel puesto oscuro y lanzarse a la aventura aún más oscura de intentar vender un cuadro hoy o un poema después. Hoy nadie recuerda aquel oscuro funcionario que no supo descubrir que su empleado era en verdad un gran artista. Pero de Bécquer, por suerte, nos quedan sus versos de amor. Nadie olvida aquellos que dicen: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Bécquer estaba partiendo un día como hoy, muy joven, apenas a los 34 años de vida. Era un 22 de diciembre de 1870. Y aunque, como las golondrinas de su verso, se fue para no volver, sus versos regresan siempre, como nuevos, a donde quiera que exista un corazón enamorado. Las principales noticias del día. Titulares. Reforma tributaria se publicó en el registro oficial y está en vigencia. Contraloría revisará declaraciones patrimoniales de exfuncionarios de Guillermo Lasso. Wilman Terán renuncia y la Asamblea inicia el trámite para juicio político. Editoriales: Talía Flores, fiscal Diana Salazar, golpea a la mafia. Jorge Glass se refugia. Simón Espinosa Cordero, feliz Nochebuena. Noticias del día. Reforma tributaria se publicó en el registro oficial y está en vigencia. La reforma tributaria denominada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fue aprobada el 19 de diciembre del 2023 en la Asamblea Nacional, fue publicada en el registro oficial la tarde del 20 de diciembre del 2023. Con esto, la ley ya entró en vigencia. Con esta nueva ley se realizará una nueva amnistía o condonación de intereses, multas y recargos a los deudores del Servicio de Rentas Internas. Así, los contribuyentes que paguen la totalidad de las deudas vencidas recibirán la condonación del 100% de los intereses, multas y recargos. Para acceder a esta condonación tributaria, el contribuyente debe pagar el capital de su deuda en máximo 150 días, contados desde el 20 de diciembre del 2023. Además, la nueva ley incluye incentivos tributarios como mayores deducciones de gastos para pagar menos impuesto a la renta para las empresas que creen nuevas plazas de empleo. Algunos de los incentivos son: el contribuyente que genere incremento neto de plazas de trabajo para jóvenes de entre los 18 y 29 años, así como para las personas obligadas a pagar pensiones alimenticias, tendrá una deducción adicional del 50% respecto del gasto de salarios sobre lo que se haya aportado a la seguridad social. La deducción adicional será del 75% si las nuevas plazas de trabajo son de jóvenes graduados o egresados de universidades públicas o institutos superiores, técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores o de instituciones educativas públicas, municipales o fiscomisionales. El contribuyente que reporte un incremento neto de plazas de trabajo para el sector de la construcción y la agricultura tendrá una deducción adicional del 75% respecto del gasto de sueldos sobre lo que se haya aportado a la seguridad social. La empresa que genere incremento neto de plazas de trabajo para personas que hayan cumplido con una pena privativa de la libertad superior a 1 año tendrán una deducción adicional del 75% respecto del gasto de sueldos sobre los que se haya aportado a la seguridad social.
Contraloría revisará declaraciones patrimoniales de exfuncionarios de Guillermo Lasso. El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, anunció que desde enero del 2024 arrancarán revisiones a los ingresos patrimoniales de exministros, exsecretarios y exgerentes de empresas públicas del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. El funcionario hizo este anuncio el 20 de diciembre del 2023 tras su comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en donde fue requerido por el correísmo para que presente información sobre el tema. Torres mencionó que la Contraloría incluso emplea inteligencia artificial para generar alertas que permitan iniciar auditorías que toman 180 días. Dependiendo, tendríamos que, de acuerdo al proceso, revisar quiénes tienen incrementos para poder avanzar, añadió. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, la correísta Pamela Aguirre, mencionó que de acuerdo a las declaraciones patrimoniales de la propia Contraloría, el expresidente Guillermo Lasso habría incrementado su patrimonio en aproximadamente 20 millones de dólares. Asimismo, refirió que Alfredo Borrero, ex vicepresidente de la República, declaró su patrimonio en $0. Además que varios exfuncionarios han declarado patrimonios negativos a pesar de ser socios y accionistas de diferentes compañías. El contralor Javier Torres puntualizó que, de ser necesario, se harán los exámenes y procesos de control que se requieran dentro de los plazos que establece la ley. Wilman Terán renuncia y la Asamblea inicia el trámite para juicio político. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, presentó el 20 de diciembre del 2023 su renuncia irrevocable al cargo mientras cumple prisión preventiva por el caso Metástasis en la cárcel 4 de Quito. Terán remitió su renuncia ante la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un día después de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia le negara un recurso de habeas corpus con el que pretendía defenderse en libertad. La carta fue divulgada en la cuenta de la red social X, antes Twitter, de Terán, quien desde el viernes pasado permanece recluido en la cárcel 4 de Quito por supuesta participación en una red de delincuencia organizada denominada por la Fiscalía como Metástasis. Terán ocupaba la presidencia de la Judicatura desde febrero del 2023 y tras su detención su puesto es ocupado de manera temporal por Álvaro Román, por lo que ahora le corresponde al Consejo de Participación y Control Social iniciar un nuevo proceso de selección de un nuevo titular para este organismo. Entre tanto, el Consejo de Administración Legislativa resolvió admitir a trámite la solicitud de juicio político presentada por el legislador Jorge Peñafiel del bloque de Construye en contra de Terán, del vocal Javier Muñoz y de la ex vocal Maribel Barreño por incumplimiento de funciones. El CAL tomó esa decisión luego de conocer el informe técnico jurídico de la Unidad de Técnica Legislativa, que tras revisar la normativa jurídica recomendó admitir a trámite esta petición. La documentación será remitida a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que sea sustanciada en los plazos y términos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, LOF, informó la Asamblea. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad, para hablar sobre los niveles de penetración del caso Metástasis. Escuchemos lo que dijo. Sí, correcto. Lo que se venía diciendo desde muchos años atrás en los diferentes medios de comunicación sobre la penetración que tiene el crimen organizado transnacional en el escenario nacional, pues es una muestra palpable de que no nos hemos equivocado con relación a este tema de denuncias que se venían presentando. Y lo que yo estoy viendo es que sí, es verdad, hay una importante acción de la Fiscalía, pero esa acción está recién comenzando. Es como que estamos arañando un iceberg y recién estamos viendo la punta del mismo, porque no hemos hablado todavía sobre los niveles de penetración del crimen organizado en el estamento gubernamental a través de las campañas políticas. Estamos hablando recién también apenas sobre la penetración del crimen organizado en los estamentos de control, instituciones policiales, militares, aduanas, etcétera. Estamos analizando al momento con este caso parte de la penetración del crimen organizado sobre los operadores de justicia, abogados, jueces, fiscales también. Estamos viendo, y no se habla todavía, sobre la penetración del narcotráfico, del crimen organizado, con relación al tema
de la afectación del sistema financiero, cómo se inyectan los capitales en el sistema financiero nacional, y gran parte de la economía pues se sustenta también en esta actividad ilegal. Y por último, no hablamos tampoco sobre la penetración del crimen organizado en el estamento social, donde se crean los famosos santuarios. Ayer estaba preparando una charla, una conferencia, y me quedé asombrado la cantidad de grupos o megabandas que están operando a nivel nacional. Si son 13, sí, es verdad, pero están distribuidas en diferentes provincias. Es un mapa completo donde se puede observar directamente cómo estamos verdaderamente contaminados. Ahora, también estamos hablando de un jefe de narcotraficante, Leandro Norero. Por acá han pasado un montón de jefes narcotraficantes que me imagino tuvieron la misma red que permeaba policía, justicia, sociedad civil, etcétera, etcétera. Es correcto, estamos solo viendo un caso que resultó emblemático con la muerte de este señor, pero hay un sinnúmero de otros líderes, si es que cabe decir ese término, del narcotráfico o de capos del narcotráfico que estuvieron operando acá, y algunos de ellos todavía siguen en la clandestinidad, pues no se conoce su identidad per se, pero algunos han sido identificados y la mayoría de ellos pues se puso a buen recaudo. Ahora, la pregunta aquí es, coronel, ¿a qué momento se descontroló todo? ¿A qué momento el Estado perdió totalmente el control de lo que pasa en el país? Eso tiene un punto de partida, 1990, en donde el país era un país de tránsito, pero el punto central, la ruptura se da exactamente el momento que nosotros vemos la afectación del tema del efecto Mercurio o efecto globo que viene desde Colombia. 2004 exactamente, es donde cambiamos de estatus, pasamos a ser un país de acopio y plataforma internacional de distribución, con las repercusiones tremendas que tiene esto, o sea, la presencia de carteles internacionales, de protomafias internacionales, todo eso pues cambia el esquema de seguridad nacional. Y a esto súmele usted que los diferentes gobiernos que pasaron desde el 2004 hasta la presente fecha, ninguno de ellos hizo nada con relación a reducir las capacidades del crimen organizado en este país. Entonces, ahí tenemos gran parte de esta penetración de 3 décadas, que para salir de la misma nos tocará esperar siquiera unas 4 décadas más con políticas públicas de largo alcance para poder regresar o revertir en cierta forma lo que estamos viendo al momento. Pero pasa esto por la incapacidad del Estado de controlar el territorio, o pasa esto por la complicidad del Estado. Las dos cosas, Milton. Primero, incapacidad del Estado de controlar, y segundo, también porque hay una penetración, la complicidad, la corrupción que está campeando a nivel nacional en todos los estamentos. Entonces, al fusionarse todos estos integrantes o estos componentes, pues damos una visión clara de lo que es un Estado fallido. Es hacia dónde nos estamos dirigiendo al momento. Ahora, por ejemplo, yo recuerdo el caso del Chapo Guzmán. Yo estuve en el 2019 en el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York y pude leer muchos de los expedientes y sobre todo cómo el Chapo Guzmán operaba aquí. Tenía a su representante, digámoslo acá, que era el militar Telmo Castro, que después fue asesinado, recuerde usted. Y se dijeron muchos nombres y se dieron muchas señales de cómo operaban acá y no pasó mayor cosa. Pasó que Telmo Castro estaba preso, que Telmo Castro fue asesinado, y el resto de cosas que pasaban, y el resto de políticos involucrados, y el resto de operadores de justicia involucrados, y el resto de operadores de aeropuertos, de aduanas que fueron involucrados, no se supo que pasó nada. Ese también es el problema, la impunidad. Es que la impunidad está protegida por una acción judicial y de fiscalía que también respalda las acciones delictivas. Por eso yo había nombrado el tercer elemento. Y el tercer elemento es la penetración de los operadores de justicia a nivel nacional, que levantan todos los días la bandera de la impunidad en este país. Entonces, todos estos elementos se complementan para dar un escenario, pues, catastrófico a nivel nacional. Es por eso que estamos catalogados entre los 11 países más violentos. Según escuchaba el día de ayer, una de las ciudades nuestras está en el tercer lugar, creo que es en la zona del Cantón de Durán. Y el resto de acciones, somos el segundo o tercer país más violento en América Latina, el primer país
en exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Entonces, reunimos un sinnúmero de características adicionales que benefician al crimen organizado. Súmele a esto, país dolarizado, fronteras altamente permeables, país que facilita el cambio de identidad, un país en el cual pues hay lavado de activos en todo lugar. Entonces, son características especiales que tiene el país por la falta de decisión política de combatirlo. María Paula Romo estuvo en Radio Sucesos. Ella es ex ministra de Gobierno. Habló sobre el caso Metástasis. Veamos la nota. En verdad, yo creo que el panorama que vemos sobre el país a través de estos chats y de las revelaciones del caso que ha presentado la fiscal a la Judicatura es desolador. Porque, como usted bien dice, no solamente que se confirman algunos secretos a voces, sino que estamos mirando por dentro el funcionamiento de una sociedad descompuesta. Ya no estamos hablando solamente del Estado, de la Administración de Justicia, de los jueces, estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de plataformas o medios de comunicación, estamos hablando de conexiones al más alto nivel. Y además, Milton, conversaciones como si se tratara de una conversación trivial, como si fuera una conversación de un asunto cotidiano sobre la vida de personas, sobre la vida de periodistas, circulando fotos sobre su contacto, sobre sus seres queridos, información. Préstame a alguien para pegarles un susto, hay que darles en las patas, perdón las expresiones, pero es lo que uno está mirando en esos chats. ¿Qué más, Milton? Creo que es parte de lo que ha sucedido, de lo que se está revelando, porque siempre es una cara de la moneda este escenario desolador de un narcoestado. Pero también hay otra cara de la moneda y es que hay algunos funcionarios, otros funcionarios, que no se dejaron comprar, que no están en el rol de pagos del narcotráfico y que han podido llevar adelante una investigación de este nivel de exactitud que hoy nos permite mirar una trama completa. Que hay otros periodistas que no solamente que no se dejaron comprar, sino que hacen su trabajo con tanto rigor que resultan incómodos y a los que estas personas quieren mandar a asustar o mandar a callar y que creo que siguen haciendo su trabajo con mucho valor en un contexto de cada vez más riesgos. Entonces, así como hay una fotografía de descomposición, de contaminación de este narcoestado, de la narcopolítica, pero también del narcoperiodismo, de la narcosociedad. Por otro lado, hay una fotografía de funcionarios judiciales, policías, la fiscal general, por supuesto, en la cabeza de este equipo y de esta decisión política, que siguen adelante y hacen su trabajo en contextos de muchísimo riesgo, periodistas que siguen publicando, que siguen llamando las cosas por su nombre, y que no han cruzado la línea, que no se han permitido cruzar la línea de estar al servicio del narco. Ahora, quiero hablar un poco de la policía, porque usted fue ministra de Gobierno, estuvo al frente de la policía durante un periodo importante hace poco tiempo. ¿Qué se sabía? Porque estas cosas que ahora se empiezan a probar gracias a la investigación de la fiscal y gracias a las evidencias que se van encontrando, pero también se suponía que antes pasaba lo mismo, que seguía pasando y que había gente que trabajaba a órdenes del narco. Bueno, esto es muy antiguo y no solamente se da en el Ecuador, se da en muchos lugares del mundo, que la contaminación de las industrias criminales vaya a las fuerzas de seguridad. Y no me voy a referir, Milton, hace 2 o 3 años, pensemos en el caso del capitán Telmo Castro, mencionado en el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York hace algunos años y que era capitán del ejército ecuatoriano, detenido, encarcelado, sentenciado en el Ecuador. Entonces, la primera cosa que a uno siempre se le viene a la mente, Milton, es qué se puede hacer para prevenir. Luego, ¿qué se hace para identificar y sancionar en lugar de cerrarnos los ojos y pensar que estas cosas no pasan? Claro que pasan. Por eso las fuerzas del orden necesitan políticas y leyes de integridad que realmente sean muy severas. ¿A qué me refiero? No solo se trata de llegar a un nivel de investigación como el que nos está mostrando la fiscal, sino, por ejemplo, de los exámenes periódicos que debe pasar. En el caso de la Policía Nacional, así era mientras yo fui ministra, entiendo que así seguirá siendo, pero la Policía Nacional se tiene que presentar a una evaluación anual que incluye una evaluación de su patrimonio, Milton.
que incluye una evaluación periódica de su patrimonio, de su nivel de gasto, de su familia, de su círculo más cercano, porque hay muchas alarmas que tienen que prenderse antes de que lleguemos a un nivel como el que estamos viendo. Las alarmas, por ejemplo, de saber cuál es el gasto de un funcionario público cuando el salario o las bandas salariales de un policía en diferentes rangos o de un funcionario son conocidas, son públicas, y todos podríamos conocer si es que eso permite, por ejemplo, que un policía tenga un hijo viviendo en el exterior. Y no es el primer caso. Hagamos un poco de memoria del ISPOL, que le dio la beca Jorge Cherres a la hija de un general que era director del ISPOL. La beca Jorge Cherres, literalmente la llamó así, y le enviaba dinero para que estudie en otro continente. Entonces, estas alertas tienen que prenderse a tiempo, hay que tomar decisiones, pero hoy, frente a lo que estamos viendo, creo que ya no solo se trata de una política cotidiana de integridad, se trata de, en este día, el día de hoy, como resultado del caso Metástasis, necesitamos medidas de depuración de policía, Fuerzas Armadas, jueces, funcionarios judiciales. Milton, lo de esta señora Mayra Salazar, no es jueza, no es fiscal, no es abogada, pero se convierte en el punto de contacto del narcotráfico con las más altas esferas de la administración de justicia y la política. Trabajó 2 años en la Asamblea Nacional, en el CAL. En Impacto Informativo estuvo Esteban Santos, experto internacionalista, para hablar sobre el asilo para Jorge Glass. Veamos la nota. Es un gusto saludarte, y no, tampoco creo, para mí es noticia que el abogado del señor Glass diga que iba a pedir ahora como gran primicia que va a pedir pues asilo diplomático. Noticia, no creo que iba a entrar al compendio diplomático mexicano solo para decir me quedo de huésped. Noticia que no. Ahora, creo que aquí hay que ser muy técnicos, y creo que la defensa técnica del señor Glass comete una equivocación, por no decir una mentira. Le escuché con atención decir primero que tenía muchas calificaciones en Derecho Internacional, en Diplomacia y demás, y después dijo expresamente que hacía bien México en dar la calificación de huésped en virtud a la Convención de Caracas de 1954. Pues bien, Edgar, yo vuelvo a insistir en esto, ya lo he hecho en otros medios y vuelvo a emplazarlo a que la defensa técnica del señor Glass me encomine y me diga en qué parte de la convención, que bien hacen hacer mención, establece esta palabra del huésped. ¿En dónde lo dice? No lo dice, no existe, no es verdad, es falso, es mentira. Bueno, ¿por qué se habla de huésped? Porque estamos en un purgatorio, y estamos en un purgatorio, Edgar, porque por un lado estamos un poco en la misma antítesis. ¿En el purgatorio o en el limbo? Yo creo que un purgatorio, y estoy de acuerdo con que puede ser primo hermano de un limbo, porque no sabemos muy bien hacia dónde nos vamos, hacia el cielo o hacia el infierno, dependiendo si es que los estados quieren seguir un estado de derecho o si es que queremos seguir las complacencias políticas. Y te decía que mucho va a depender, porque lamentablemente a mí me gustaría darte una respuesta solo jurídica, que eso es un poco la materia de mi experticia. Ahora estamos ante una respuesta política, y por eso decía, mira el antesala de lo que pasó con la señora Duarte. La señora Duarte fue la que inauguró esta figura del huésped, un huésped que estuvo más de 2 años en una misión diplomática. Pero Duarte estaba sentenciada, pues no, esa es la diferencia. Ya, a ver, entonces aquí creo que hay que, vamos entonces desgranando. Es cierto, Glass tiene una sentencia por el tema Odebrecht, ¿ya? El señor estuvo preso y de repente aparece con estos habeas corpus que están tan lamentablemente de moda en el Ecuador, que en menos de 48 horas se le concede. ¿Quién le concede el habeas corpus? Y esto también creo que es importante para los ecuatorianos entenderlo. Este juez Curipayo, que está ahorita preso, detenido, porque acaba de salir en los chats en el caso Metástasis, recibió $250,000. ¿De quién? Del patrón, del señor Norero. Y en los chats aparece para el favorcito a Glass. Bueno, él fue el señor el que le entregó este habeas corpus en el cual está en libertad. Pero no estamos hablando del caso Metástasis. Tampoco, Edgar, estamos hablando de los problemas de agresión sexual que tuvo el señor con sus ex, las asesoras que tuvo el señor. Estamos hablando de un tercer caso, porque realmente creo que es todo un personaje lamentable en la política ecuatoriana, de esta reconstrucción que nunca se dio en Manabí. Y el Ecuador tiene una disyuntiva muy fuerte, muy importante. Nos vamos a
para mí, terminar de inaugurar como un país que respeta el Estado de Derecho, o vamos a seguir en estos vaivenes de la política? ¿Y por qué lo digo esto? Porque otra vez sale un juez que termina de lavarse las manos, ni Poncio Pilatos, porque, estimado Edgar, lo que termina diciendo es, no, antes de yo resolver, que me diga la asamblea, que la asamblea vote y me diga si es que puede o no. ¿Desde cuándo acá un juez tiene que estar pidiendo permiso político para hacer su trabajo? Pero bueno, más allá de eso, que tampoco es el objeto de esta conversación, la fiscal hace bien su trabajo y la fiscal dice, bueno, mientras todo esto pasa, yo le puedo pedir a usted, señor, que venga y comparezca. ¿Para qué? Para que me dé su versión. Nada más como... No es equivalente ni a una prisión preventiva, ni a una prisión de 24 horas. Exacto. A ninguna presión. La fiscal lo que le ha pedido, y le ha pedido a la fuerza pública, pues que colabore en este intento, es para obtener información del señor Glass. Como pero a cualquier persona. Glass viene el domingo a Quito y entra a la Embajada de México. Toda persona tiene la obligación, su derecho de ir y dar su versión. Si la fiscal te exige que vayas, te pide una llamada. Si no, puedes llamarte Glass, puedes llamarte Edgar o Esteban. Nos van a obligar con la fuerza pública para ir donde el juez, nada más, y que des tu verdad. Y sales libre. Nada más, en ese momento estamos. Pero el señor decidió hacer caso omiso de esto y meterse en el compendio diplomático mexicano. Y también es importante decirlo, porque México, a ver, no nacimos ayer. En México es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde está el señor, el ex canciller ecuatoriano, que también tiene una orden de detención y captura por la justicia ecuatoriana, donde está la expresidenta de la Asamblea Ecuatoriana, la señora Rivadeneira, donde se le quiso dar el asilo político al expresidente peruano, al profesor Castillo, pero no se lo pudo dar porque fue su propia escolta la que le detuvo camino a la embajada. Se le dio a Evo Morales, en fin, esta idea del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, que está muy enquistado ahí. Por eso es que nos vamos a México, ya no nos vamos a Argentina, porque una cosa era con Fernández y otra cosa es con Milei. Y claro, aquí yo lo que quiero concluir diciendo que esto para mí es, creo que el tema más importante de todo, que creo que hay muchas personas que me han dicho, estamos hastiados de tanta politiquería, de que si tengo amigos, tengo contactos afuera, yo sé que esto no me va a llegar. Aquí hay que hablar en el marco del derecho internacional. ¿Cabe o no cabe, de acuerdo a la Convención de Caracas del 54, un asilo diplomático? Y si es que cabe, ¿debería o no debería un Estado otorgar el salvoconducto? Pues yo termino en este tema, Edgar, siendo muy enfático. No se puede, como lo empecé diciendo, me caiga bien o me caiga mal el señor, porque la convención es muy expresa, pero permíteme más bien, porque la tengo aquí presente, estas solo primeras líneas. No es lícito, cito, conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes. Estamos en unas jornadas preventivas por el mes de diciembre, por las fiestas. Estamos hablando de la pirotecnia, donde nosotros tenemos todo lo que provoca con la pirotecnia la salud. Podemos tener amputaciones, mutilaciones y hasta la muerte. Tenemos también incendios eléctricos, todo lo que provoca cuando nosotros tenemos una carga, una tensión eléctrica, sobrecargamos una regleta, los míos que pueden sobrecargar y puede prender el árbol, el nacimiento. También el olvido de velas prendidas toda la noche, tal vez en nacimientos, y eso puede provocar un incendio. Vamos a hablar también de las mascotas, cómo nosotros podemos prevenir y tenerles el mejor cuidado si es que tuvieran ruidos muy fuertes. Otras de las recomendaciones que debemos dar en torno a la seguridad es por el uso inadecuado de los fuegos pirotécnicos. En esta época del año, estos elementos que son considerados materiales peligrosos porque son altamente oxidantes, que están depositados sobre polvorines durante todo el año, pues en esta época del año nos llega hacia nuestras manos, hacia nuestros bolsillos, hacia las personas más vulnerables de nuestra familia, muchas veces a las personas que tienen autismo, a veces a los animales de compañía, como los canes, como los gatos, que frecuentemente sufren este tema de estrés y nosotros tenemos que acudir. Los bomberos somos quienes vemos las consecuencias del uso inadecuado de estos
de estos elementos de artificio. Aquí tenemos algunos como estos que son de elaboración propia. Por ejemplo, les extraemos de otros elementos que son más pequeños y los depositamos para hacer una explosión más grande. Esto es lo que frecuentemente ocurre. Les depositamos sobre un monigote y después de eso saltamos sobre el monigote. Tenemos la posibilidad de perder los miembros superiores, miembros inferiores, mutilaciones de dedos, laceraciones. Todo esto tenemos que ver nosotros los bomberos y por eso le decimos a la ciudadanía que no utilice estos elementos de artificio. Son materiales peligrosos y no deben estar cercanos hacia nosotros. Son capaces de emitir gases producto de la descomposición mismo. Son capaces de emitir algunos productos que son dañinos hacia nuestro tracto respiratorio y no deberían estar cercanos a nosotros. Aquí podemos ver de manera gráfica lo que ocurriría. Hemos utilizado este modelo que simularía una persona de esta estatura. Ha perdido prácticamente la mitad de su mano. Eso es lo que provoca un elemento altamente oxidante, capaz de destrozar toda la mano de nuestro ser querido del núcleo familiar. En estas épocas del año tenemos muchos riesgos al usar la pirotecnia. Estos pueden producirnos heridas graves, podemos tener quemaduras, heridas en manos, podemos perder las extremidades, podemos tener afectación a nivel de ojos, a nivel de oídos. Es por eso que se recomienda no usar pirotecnia. Vivamos estas fiestas en paz, en familia y seamos felices. Por favor, si esto ocurre en su casa, no ponga nada. Llame al 911, quien le puede ayudar. Con precaución y seguridad podemos llevar estas fiestas navideñas de Año Nuevo y Año Viejo con seguridad. Recordemos, menos es más. Menos uso de velas, menos instalaciones eléctricas improvisadas. Tendremos mejores condiciones y evitar incendios en el interior de nuestros hogares. Bienvenidos a este stand demostrativo acerca del uso de velas y precauciones de seguridad en instalaciones eléctricas. Podemos observar un pesebre como los tenemos en nuestros domicilios y cómo se lleva la instalación eléctrica. Esto es lo que no debemos hacer: en un tomacorriente poner una regleta y sobrecargar con las decoraciones navideñas. Lo que tenemos que hacer es solamente por cada interruptor una decoración y de esta manera evitar algún sobrecargo. Vamos a hacer una demostración para que ustedes puedan ver cómo, debido a un sobrecargo, es decir, las decoraciones navideñas encendidas día y la noche, pueden llevar a esto que van a ver a continuación. ¿Qué es lo que hace? Que los conductores eléctricos se sobrecarguen y deriven en un cortocircuito y que pueda desarrollarse un incendio en el interior de nuestros hogares. Una de las recomendaciones de seguridad también de acuerdo al uso de velas es que tienen que estar siempre en un material como base incombustible y utilicemos las velas más delgadas que puedan sostenerse o colocarse en estos platos. Las distancias seguras son alrededor de 1 metro de cualquier material inflamable para que no tengamos precaución. Y recordemos también que tanto las luces como las decoraciones navideñas tienen que estar todo el tiempo supervisados para evitar cualquier incidente. Pasemos estas fiestas en paz y recordemos que juntos salvamos vidas. Como Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, queremos nosotros fortalecer la campaña No a la Pirotecnia. Exclusivamente si tenemos mascotas en nuestra casa les vamos a dar algunas recomendaciones para bajar el estrés y la ansiedad que provoca las detonaciones de estos artefactos explosivos. Vamos nosotros a hacer una maniobra que se llama Tellington, que simula un abrazo. Empezamos nosotros con una venda desde el pecho de nuestro can, sin estar muy ajustada. Pasamos hacia el lomo, bajamos hacia el abdomen y posterior nosotros vamos a hacer un nudo en la parte de la espalda. Con esto nosotros vamos a relajar los músculos principales de nuestros canes para bajar un poco la ansiedad y el estrés que esto provoca. Las recomendaciones que nosotros podemos dar como Cuerpo de Bomberos también, que antes de que existan las detonaciones de los juegos pirotécnicos, podemos nosotros sacar a nuestra mascota a pasear 1 hora antes del evento. Asimismo, queremos que nuestra mascota esté dentro de casa para que no ocurra que ella, en el momento de las detonaciones, salga huyendo o también se lance de pisos altos, donde provocamos nosotros secuelas como lesiones, fracturas en nuestras mascotas, inclusive hasta la muerte. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
Editorial. Fiscal Diana Salazar golpea a la mafia, Jorge Glass se refugia. Artículo de Talía Flores, publicado en Primicias. Cuando Vito Corleone, en la película El Padrino, dirigida por Francis Coppola, le dice a su hijo Sonny que un abogado con su maletín puede robar más que 100 hombres armados, el público se asombra y murmura. En el Ecuador del siglo XXI, lo dicho por el capo parece la metáfora de las acciones de fiscales, jueces, policías, abogados, autoridades y altos funcionarios judiciales, y eso provoca conmoción general. Don Corleone es un personaje de ficción creado por el escritor ítalo-estadounidense Mario Puzo, inspirado en algunos capos de la mafia del crimen organizado como Frank Costello en Estados Unidos de inicios del siglo XX. Los nombres y apellidos que con valentía ha mencionado la fiscal general del estado Diana Salazar para identificar a los involucrados en una operación antimafia son de personas reales, algunos de los cuales incluso han desempeñado funciones tan estratégicas como la jefatura antinarcóticos, la dirección de las cárceles o la presidencia del mismísimo Consejo de la Judicatura, el órgano de administración y disciplina de la justicia. Tras el operativo Metástasis, Ecuador vive momentos sin precedentes. La gente se pasa horas enteras leyendo asombrada las conversaciones entre jefes mafiosos o entre un capo y diversas figuras del país, en los chats que ha liberado la Fiscalía para conocimiento público de la información extraída de los teléfonos recogidos en la celda de Leandro Norero, luego de su asesinato en octubre del 2022. El golpe propinado a la mafia ha producido en la política nacional efectos impensables. Hasta días atrás, como la resolución de apoyo al trabajo de la fiscal general y su equipo por parte de la Asamblea Nacional, que con 74 votos de los 126 legisladores presentes, arrinconó al correísmo porque sus votos en contra no impidieron el resultado deseado. Al correísmo le está yendo mal desde que su líder quedara expuesto ante la faz del país al haber oficiado de campana, alertando en sus redes con horas de anticipación que se venía el mega operativo, lo que provocó la fuga de 7 involucrados. La defensa a ultranza de Wilman Terán desde la Revolución Ciudadana, comenzando por Correa, ha puesto al descubierto los entronques de la política con la justicia, mientras que la campaña internacional para descalificar la acción de la fiscal en la que ha participado el Grupo de Puebla, que reúne al socialismo del siglo XXI de la región, ha causado asombro porque lo que ha hecho Diana Salazar es comandar una operación quirúrgica en contra del crimen organizado, cuya cabeza visible es Leandro Norero, peligroso narcotraficante asesinado un año atrás en la cárcel de la Tacunga, y en cuyo domicilio en San Borondón encontraron nada menos que 6 millones de dólares en efectivo, así como miles de euros, lingotes de oro, decenas de relojes de alta gama y costosas piezas de arte. El operativo Metástasis, que ha sacudido la conciencia nacional por los distintos nexos de amistad y cercanía de Norero que han sido revelados, dejará muertes políticas en el camino, cuando los involucrados y sus abogados, desesperados por defenderse ante la justicia que corrompieron, se acusen unos a otros y nuevos hechos horrendos salgan a la luz. En el Consejo de la Judicatura, el operativo ha supuesto un cambio en su correlación de fuerzas al haber asumido la presidencia de manera provisional el doctor Álvaro Román, lo que anticipa que el concurso para elegir jueces de la Corte Nacional será anulado, ya que sería un suicidio ético proseguir con el mismo, no solo porque quien lo conducía guarda prisión preventiva, sino por el contundente informe de la Misión Internacional de Observación, que señaló anomalías insalvables, y por la petición expresa del presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela. Para el gobierno de Noboa, el operativo Metástasis podría ser la gran oportunidad para liberarse del pacto inadmitido con el correísmo en la Asamblea, porque al haber colaborado con el contingente policial y de agentes para los allanamientos, en los que participaron 900 funcionarios, y al haber removido previamente a la cúpula de la policía, se ha unido a la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo que le ubica en la orilla opuesta a la de sus aliados políticos de ocasión. Y porque nadie garantiza, además, que la Revolución Ciudadana frenará su obsesión de enjuiciar y destituir a la fiscal Salazar, y al no conseguirlo convierta al gobierno de Noboa en su nuevo enemigo, cuyo fracaso buscará, por lo que es mejor neutralizarlo a tiempo.
El gobierno tampoco puede olvidar que fue el embajador de Estados Unidos, representante de un país amigo y aliado en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, quien solo unos días antes hizo unas declaraciones contundentes sobre el nivel de penetración del narcotráfico en varios estamentos, hasta configurar verdaderas mafias en espacios esenciales de la sociedad. Y que Estados Unidos tiene muy claro quién está a favor y quién está en contra de esta cruzada. Carondelet debe moverse con astucia y talento en las arenas movedizas de la política y los grandes intereses que están en juego para evitar que la gente comente que hizo bien al apoyar el operativo Metástasis, pero actuó mal al dejar que Jorge Glass ingresara a la Embajada de México, dejando en evidencia que no lo vigilaban después de que la Corte Constitucional se pronunciara sobre los habeas corpus, lo que suena a negligencia. Semejante despiste que permitió que Glass ingresara a la Embajada de México cuando la Fiscalía había pedido que sea llevado para declarar en el caso de peculado por la reconstrucción de Manabí luego del terremoto. Ha llevado a conjeturar si acaso no fue premeditado porque le interesa mantener la alianza en la Asamblea en instantes que Correa ha comenzado a criticar ciertas declaraciones y decisiones del presidente de la República. Para Noboa se anticipan momentos delicados porque podría ser que el gobierno de López Obrador otorgue asilo a su actual huésped y el gobierno ecuatoriano no le extiende el salvoconducto, lo que supondrá una larga estancia de Glass en la legación diplomática de un país aliado ideológico suyo, lo que lleva a intuir que quizás fue eso lo que buscaba Glass, que preferirá la embajada a la fría cárcel de la Tacunga. En fin, el golpe que la fiscal Diana Salazar ha propinado a la mafia ha sacudido al Ecuador, que vive momentos convulsos con hechos que para Mario Puzo serían oro puro para un nuevo libro sobre otro Corleone, solo que esta vez no sería ficción. Artículo de Talía Flores publicada en el portal Primicias. Feliz Nochebuena. Artículo de Simón Espinosa Cordero. En la noche profunda brillaban las estrellas. Era Belén, el pueblo del rey David. Allí estaban María, el recién nacido, y José. Luis de Góngora y Argote, 1561-1627. Al nacimiento del Señor, caído se le ha un clavel, hoy a la aurora del seno. Qué glorioso que este heno, porque ha caído sobre él. Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría que lo será para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente se reunieron con el ángel muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor. María conservaba todos sus recuerdos y los meditaba en su corazón. De un cancionero español de la Edad Media. Portálico divino, qué bien me pareces, con el niño chiquito bonito. ¿Qué nos ofreces? Dulce portálico lleno de 1000 perlas. ¿Quién pudiera verlas para quedar rico? Tus bienes público, pues también me pareces, con el niño chiquito bonito. ¿Qué nos ofreces? Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Protestas contra las medidas de Milei y contundentes anuncios económicos en Argentina. Manifestaciones contra la política económica del presidente Javier Milei. Miles de personas protestaron en Buenos Aires por las medidas del gobierno, que ha comenzado el desguace del Estado argentino, imponiendo 300 reformas en un solo decreto. Así, Milei deroga leyes sin pasar por el Congreso, elimina decenas de controles estatales y habilita la privatización de empresas en su intento de reconstruir la economía, terminando con el endémico déficit fiscal. Hoy día, 4 de cada 10 familias argentinas viven por debajo del umbral de pobreza.
Estados Unidos libera a Alex Saab, aliado de Maduro, a cambio de 10 presos estadounidenses. Alex Saab, un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, volvió a Caracas el miércoles tras ser liberado por Estados Unidos a cambio de la excarcelación de 10 estadounidenses y una veintena de presos venezolanos. Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en octubre de 2021, acusado por el delito de conspiración para blanqueo de dinero. El miércoles volvió a la capital venezolana, donde fue recibido por el presidente Maduro en el Palacio Presidencial de Miraflores. En un comunicado, el Ejecutivo venezolano celebró la liberación del empresario colombiano, considerado como testaferro de Maduro por la justicia estadounidense. El intercambio de rehenes entre Estados Unidos y Venezuela también incluía la liberación de una veintena de presos políticos que se encontraban en cárceles venezolanas. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha visto obligado a defender las negociaciones con Maduro, ya que supone un cambio de política de su país. It's okay because they're freeing American people who are held illegally, and we made a deal with Venezuela at the whole free election. So far, they maintain their requirements, and that's it. Las conversaciones entre las administraciones de Biden y Maduro vienen como consecuencia de un esfuerzo más amplio de Washington para restablecer las relaciones con Venezuela. Aumenta el sentimiento antisemita e islamófobo en Europa. Mientras continúa la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, en Europa también se viven las consecuencias. Un aumento de los incidentes islamófobos y antisemitas se ha apoderado del continente. El Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel declaró que se había producido un aumento del 500% en los incidentes antisemitas en todo el mundo durante las 3 primeras semanas del conflicto. The first thing that we are doing is monitoring social networks, Meta, and not just Meta, to understand that to create a map of war, or where are the most dangerous places with the amount of anti-Semitism on social network. En Europa, desde el comienzo de la guerra en Gaza, se han autorizado algunas concentraciones pro-palestinas, pero en Alemania las autoridades prohibieron esas concentraciones alegando que existe un peligro inminente de que acaben incitando a eslóganes antisemitas. We live in Europe here, we live in Berlin, but actually we have German police patrolling us, searching our houses, interrogating us, racially profiling us. La policía de Berlín respondió alegando que las medidas no se basan en la apariencia de las personas, sino en su comportamiento. En noviembre, el Consejo Musulmán francés denunció haber recibido decenas de cartas con amenazas o insultos y 14 mezquitas han sido objeto de actos vandálicos. Data are underestimated, underrecorded, underreported, and the phenomenon is not well understood in some member states. In addition, Muslim people or people perceived to be Muslims are usually trusting less authorities, so they may also go less to report incidents. Desde el 7 de octubre, estudiantes judíos describen un ambiente hostil en universidades de Francia y otros países europeos. La UE cree que las redes sociales juegan un papel en esta situación. We have to acknowledge that a lot of hatred has been transported and has been left unchallenged for very long time on social platforms. And we need to make sure that they adhere to the rules that now apply in the EU. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida,
y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.